El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre el tema de escuela sustentable. Vimos ya un poco el marco del cambio climático, sin embargo vamos a partir de de esa visión, de ese esquema que nos dejaron, para ver cuáles son las propuestas concretas que ya podemos nosotros realizar en nuestras escuelas o en nuestras actividades diarias. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta hora de charla? Vamos a hablar un poco sobre la problemática ambiental, cambio climático y crisis energética, que son los dos principales problemas que estamos enfrentando en el mundo. Luego vamos a aterrizar en el tema de sustentabilidad y desarrollo sustentable, es decir, vamos a conocer las bases, los principios y los fundamentos de estos conceptos, para después caer en lo que es la escuela sustentable, es decir, ahora sí una aplicación muy concreta de esta ideología. En realidad es toda una corriente ideológica. Y finalmente vamos a terminar con una metodología muy corta, muy pequeña, muy simple, que se puedan llevar a sus escuelas y que puedan empezar a experimentar. Estoy casi seguro que ya la tienen medio iniciada, ya tienen algo avanzado. Es nada más un poco ordenarlo y un poco continuar con estas tareas. Entonces, pues sin más preámbulo, arrancamos. Esta es nuestra definición de cambio climático. En realidad es una definición que está tomada de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pero es muy importante decir que este cambio es el aumento de la temperatura del planeta. Ya vimos muchas fotos, muchas imágenes de qué es lo que pasa, por qué está terminando el mundo, digamos, hablando en términos coloquiales, hablando de cambio climático. Entonces, si es una problemática, no nos vamos a detener mucho en esto, ya hubo como toda una charla. Sin embargo, lo que tenemos es, bueno, un montón de gases de efecto invernadero que están siendo emitidos a la atmósfera. Estos gases, al final de cuentas, absorben y retienen el calor, no lo dejan escapar de nuevo, y por eso se genera este aumento de la temperatura. Muy importante es a qué se debe este aumento de la temperatura, y hay dos vertientes. Una es la quema de combustibles fósiles, es decir, todas las actividades que nosotros hacemos requieren energía, mucha o poquita. El transportarnos, el comprar un suéter, el hacer la comida, el ver la televisión, requiere energía, y toda esa energía pues proviene de fuentes, la mayoría de ellas fósiles. Entonces estamos produciendo gases de efecto invernadero en todas nuestras actividades. Y la otra es el cambio de uso de suelo, es decir, estamos deforestando y estamos perdiendo bosques y selvas mundiales. Entonces, estos son los que reducen los niveles de dióxido de carbono. Al haber menos bosques y menos selvas, estamos perdiendo ese equilibrio. Entonces hay que tener en cuenta, es por un lado que se produce más gases de efecto invernadero, y por otro lado es que se absorben menos. El aumento de la temperatura tiene muchas consecuencias, especialmente en los fenómenos hidrometeorológicos en todo el mundo. Digo, rapidísimo, ya las vieron: intensificación de sequías, inundaciones, huracanes, derretimiento de glaciales, aumento del nivel del mar, pérdida de la biodiversidad, deterioro de los recursos hídricos y deterioro de servicios ambientales. Todo esto, digo, a grandes rasgos, no nos vamos a detener, ya los repasamos en la conferencia anterior. Hablando del último puntito, para los que no sabíamos qué era eso de los servicios ambientales, resulta que los ecosistemas nos proveen de bienes y de servicios. Un bien es algo tangible, por ejemplo las manzanas, la madera, el agua, mientras que un servicio es algo que hace alguien por nosotros, ¿no? Por ejemplo, el servicio de mensajería, pues alguien lleva esa carta de un lugar a otro, pero ni le anexa a la carta ahí corazoncitos, ni la perfuma, ni le revisa la ortografía, ni nada, simplemente la lleva. Este es un servicio. La naturaleza resulta que también nos provee de servicios, y entonces estos servicios se denominan servicios ambientales. Los servicios ambientales son cosas que hace la naturaleza por nosotros, pero que además las hacen gratis, es decir, todavía no nos cobran. Algunos ejemplos de servicios ambientales son captura de dióxido de carbono, producción de oxígeno, purificación de aire, captación y purificación de agua, infiltración a mantos freáticos o acuíferos, regulación del clima, amortiguamiento de fenómenos meteorológicos naturales, regeneración del suelo, producción de materias primas como alimentos, fibras, maderas, productos farmacéuticos, inclusive recreación y paisaje. Lo interesante es que todos estos servicios los hace la naturaleza o nos proporciona de forma gratuita.
Lo interesante es que hay una forma en que nosotros podemos convertir estos servicios en pesos y centavos, ahora sí, y cuantificarlos y meterlos en nuestros proyectos. En este caso, nuestro proyecto va a ser nuestra escuela, es decir, cómo vamos a hacer para tomar algo de eso, es decir, algo de eso seguro lo podemos hacer nosotros en la escuela y entonces cuantificarlo e incluirlo en la economía formal. En este caso la problemática pues es global. Ahí se define, digamos, como la problemática ambiental más importante del siglo y bueno, hay que atacarla. Si bien es global, es enorme, también nuestro granito de arena es el que va a hacer esa diferencia. El cambio climático como tal no es nada más, les decía yo, que aumente la temperatura del planeta 2, 3, 4, 5 grados y entonces pues todos en bikini y somos felices. Al final no es tan fácil como andar en bikini, ¿sí? O sea, tiene muchas otras implicaciones. Entre estas implicaciones vamos a encontrar cambio en los recursos hídricos. Ya vieron que ahora había más sequías y más inundaciones. Es decir, el agua varía. En donde antes había, ahora no hay. Y donde antes no había, ahora sí hay, ¿sí? Y esto es un problema. Esto ataca a los ecosistemas, porque los ecosistemas están acostumbrados a una cierta temperatura, a una cierta humedad y a una cierta cantidad de lluvia. Cuando esta se modifica, pues se modifica el ecosistema. Digo, a ustedes si les da calor, pues se quitan el suéter, si les da frío se ponen una chamarra, pero los pobres árboles no pueden hacer eso. Es decir, la capacidad de adaptación que tenemos como seres humanos es muy rápida comparada contra la de las otras especies. Entonces, esos ecosistemas no son capaces de adaptarse al nuevo cambio de la forma tan rápida. Por eso es importante. Al final de cuentas, esto es biodiversidad, es decir, la cantidad de especies que tenemos se va a ver reducida porque no son capaces de adaptarse. Entonces, si se pierde la planta de la cual se alimenta cierto animal, pues se pierde también el animal y entonces toda la cadena alimenticia se ve afectada. También repercute en los procesos productivos. Al final de cuentas, la agricultura también es un ecosistema. Los ecosistemas agrícolas, si bien son artificiales, son ecosistemas, ¿no? Es decir, hay plantas, hay animales, hay suelo, aire, agua, etc. Entonces, estos sistemas productivos también se ven afectados. Si ahora hay inundación, pues se pierde la sequía. Si hay sequía, se pierde la siembra. Entonces, ya no hay ese producto nuevo que estábamos antes cosechando. Al no haber ese producto, pues las personas que trabajaban en la recolección, las que lo empacaban, las que lo vendían, las que lo transportaban, ¿sí? Toda la cadena productiva se ve afectada. Entonces la gente no solo no tiene el recurso, sino tampoco tiene dinero, no tiene seguridad, y esto genera pues desempleo, genera vandalismo, etc. Entonces es directamente a los sistemas productivos.